Aquí nosotros vamos a ver principalmente una introducción al dimensionamiento de los cables eléctricos, pero en baja tensión. En media tensión la cosa cambia 180 grados, solamente es baja tensión. Ahí pueden ver en la figurita simplemente un conductor que se está dimensionando con una resistencia pura. Esto no es del todo así, sin embargo la resistencia es lo que más predomina en las pérdidas que tienen los cables. Podemos ver parámetros iniciales acá. Se logra ver, está al lado izquierdo, que es la tensión inicial y la potencia inicial V sub 0 y V sub 0. V sub 0 va a ser modificada igual que la potencia, porque como pueden observar, hay como una flecha verde al centro de la resistencia que dice PP, que es la potencia perdida. S es la sección transversal del conductor y L es la longitud. Ahora, para hacer estos cálculos se involucra tanto la corriente, que principalmente es una corriente nominal. ¿Alguien sabe de dónde sacamos corriente nominal? Tensiones nominales la tenemos, ¿no? 220, 380, 440, en baja tensión, pero corrientes nominales. ¿De dónde? ¿De dónde sale? De la potencia. Si ustedes revisan, por ejemplo, motores, va a haber una placa de características, ahí aparece la corriente nominal. Que si ustedes hacen los cálculos, lo que normalmente nos enseñan acá en la carrera es idéntico. Tiene que ser idéntico, ¿no? Digamos que si la placa de características sale 6,7 amperes, en tus cálculos debe ser de 6,71, por decir algo, ¿no? Está redondeado un decimal. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Acá tenemos la agenda de lo que vamos a revisar. Tenemos 5 partes. La primera sería qué es la caída de tensión, ¿no? Lo segundo, por qué se debe tener en cuenta la caída de tensión. Lo tercero es una normativa vigente, que básicamente está vigente desde el año 2006, el Código Nacional de Electricidad. No tiene por qué modificar porque son parámetros establecidos. Lo cuarto es un cálculo de caída de tensión. Voy a presentar la fórmula, qué significa la fórmula, y vamos a ver más o menos cómo trabaja esta fórmula dentro de la topología que tengamos. Existen muchas topologías, principalmente lo que se ha visto ya trabajando, como he mencionado, de manera profesional, es topología simple. Digamos, tenemos un grupo de máquinas al fondo, en el ambiente, en el predio, y tenemos un tablero en el otro extremo. Pero se puede dar caso que las topologías son complicadas. Y también se da el caso, que hace poco se ha visto en la oficina, que la topología es simple, era el perímetro nada más de un predio, pero teníamos tantas luminarias, o se tenía tantas luminarias, alrededor de 300 luminarias. Imagínense, los cálculos son simples, pero hacer paso por paso, medir distancia a distancia a lo largo de 300 luminarias, se complica la cosa. Pero en sí el cálculo de caída de tensión es simple y el entendimiento, la lógica también es simple. Solamente hay que ser muy organizados para poder llegar a los valores requeridos. Aquí yo estoy presentando como figurita un tablero. Es la parte exterior del tablero, es la tapa del tablero, ¿sí? Y ahí con motor. Y lo que quiero hacer hincapié es que lo que nos vamos a concentrar el día de hoy son los cables, ¿sí? Dimensionamiento de cables en baja tensión. ¿Alguien sabe hasta cuánto es baja tensión? 10 kilowatts. Exacto, hasta 1 kilowatt. O sea, hasta 1000 volts. 1001 ya es media. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos a ver nosotros los cables. ¿Qué es la caída de tensión? La verdad que no hay una definición, o sea, oficialmente no tenemos definición, pero es intuitivo, ¿no? Caída de tensión. Yo he colocado aquí, espero que se pueda entender bien, sobre todo con los conocimientos que tenemos de física 3, que es la reducción del potencial eléctrico, ¿no? Tenemos un cable, tenemos los extremos, tenemos un potencial, cuando la corriente está circulando, pues se pierde cierta energía, ¿no? Esa pérdida de energía se traduce en que si tenemos un potencial V sub 0 inicial y tenemos un potencial V final, al final voy a tener un poco menos. Y ese poco menos es la caída de tensión. Ahí se puede representar o visualizar que V sub 0 es mayor que V, ¿no? Ha habido un poco de pérdida. El dibujo que estoy presentando, no sé si es un dibujo real, pero se acerca bastante, que es un tipo de cable bastante utilizado. Sobre todo que este cable se utiliza cuando nosotros tenemos problemas con intemperie. Si vamos en interiores, tenemos la protección mecánica de los techos, de las paredes, contra los vientos, el sol, etc. Pero si nosotros vamos a la intemperie,
Entonces tenemos que tener la protección contra los rayos UV, la protección contra fuertes vientos, protecciones mecánicas, fatigas, etc., ¿no? Y si va directamente enterrado, pues debajo de la tierra puede llover, bastantes afectaciones. Entonces, el tipo de cable que nosotros vamos a utilizar ahora es un cable N2, X o H. Lo pueden buscar. Es uno de los más usados. Y es con el que ustedes posiblemente vayan a trabajar regularmente, más adelante. Como pueden ver, acá hay una tabla de datos. Hay una tablita de datos que ahí se puede visualizar, sí se ve. Tenemos resistencia eléctrica máxima, CC, corriente continua, a 20 grados Celsius, ¿no? Y también tenemos una resistencia eléctrica máxima en corriente alterna a 90 grados Celsius. ¿Cuál creen que se utiliza? O sea, cuando yo dimensione la resistencia que aparece ahí, ¿cuál es? ¿La de 20 grados Celsius o 90? ¿Cuál es la que voy a utilizar? 90, ¿no? Por la corriente alterna. ¿Y por qué 90 grados? Casos extremos. Normalmente los cables un poco más económicos, la temperatura máxima de operación continua es 80 grados Celsius. 90 es un poquito más y también puede ser un poco más. Y ahí la reactancia, que la reactancia se puede calcular, esos parámetros se pueden calcular en función a los demás parámetros. Sin embargo, el fabricante ya te los otorga, ¿no? Y yo considero que tú lo calcules o que lo tomes de la tabla, ¿no? Es similar, bastante similar. Ya depende. La fuente de que he sacado es una fuente Celsa, que es una empresa peruana. ¿Sí? También pueden sacar la de Indeco. Los datos de la tabla de Excel que les voy a entregar más tarde, sacados de Indeco. Eso es con respecto a lo que significa una caída de tensión. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Ya. ¿Por qué se debe tener, bueno, ahí debe decir C, ¿ya? Se debe tener en cuenta la caída de tensión? Bueno, acá yo estoy presentando dos puntos de vista. El primer punto de vista está sacado de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos. En el ítem 5 dice calidad del producto. Y lo que se entiende como producto, la calidad del producto, dice suministrar al cliente, se evalúa por las transgresiones de las tolerancias en los niveles de tensión, frecuencia y perturbación. Eso de las perturbaciones nosotros lo estudiamos como transitorios electromagnéticos, etc. Yo estoy acá representando transgresiones y tensión, que es básicamente las afectaciones que pueden haber a lo largo de un recorrido, de un circuito, para que la tensión disminuya. Eso es el punto de vista de la calidad, ¿no? Hay que mantener ciertos márgenes. El otro punto de vista es que una carga de utilización. ¿Alguien sabe qué cosa es una carga de utilización? El código utiliza bastante ese término, es por eso que lo he colocado. Carga de utilización es un foco, un motor, ¿no? Cuando nosotros hablamos de carga, así simplemente de manera coloquial en algunas clases, oye, la carga consume mucha potencia. Podríamos hablar de un foco, podríamos hablar de un motor, podríamos hablar de repente de algún electrodoméstico. Es una carga de utilización, según el código. Una carga de utilización que trabaje fuera del rango de tensión para el que fue diseñado puede dañarse o dejar de funcionar. Por ejemplo, si un foco recibe muy poca tensión, deja de encender, ¿no? Y si recibe mucha tensión, de repente puede dañarse y ya no funcionar más, ¿no? Esos son los dos puntos de vista que yo quería presentarles de por qué es importante. Si, digamos, yo lo que he escuchado bastante, sobre todo a las personas que tienen bastante conocimiento empírico y bastante conocimiento técnico, no necesariamente son universitarios o que han pasado por una universidad. Ellos asocian mucho lo que es el calibre del cable al interruptor termomagnético y a la carga. Por ejemplo, dicen, esta carga va a consumir, por ejemplo, 10 amperes. Entonces ellos necesitan un calibre de 2.5 milímetros. Ya, eso es una parte, que es la capacidad de conducción que va a transportar el cable, el conductor eléctrico. La otra parte, y que pasa desapercibida y necesariamente se tiene que hacer con cálculos matemáticos, es la caída de tensión, ¿no? Porque para nosotros revisar, por ejemplo, bueno, acá no está en esta tabla, en la otra que lo voy a presentar, si el cable puede conducir o no puede conducir 5 amperes, 10 amperes, 100 amperes, es bien sencillo. Simplemente se coteja en la tabla, ahí yo elegí este cable, el cable me dice que enterrado puede transitar por ahí máximo 150 amperes, y yo he demostrado que mi carga va a consumir, por ejemplo, 100 amperes. Sí da. Pero la caída de tensión es como un poco más
más elaborado y es sutil. Y es justamente por eso que hemos elegido cálculo de calidad de servicio. Bueno, hablemos un poco de la norma. Bueno, para comenzar vamos a leer un poco los términos que dicen acá. Tenemos red de distribución, ¿no? Se entiende que esta es una red de distribución secundaria porque estamos en baja tensión. La red de distribución primaria es media tensión. Luego tenemos punto de entrega. Digamos que tú tienes un cable aéreo, ¿no? Que está frente a tu casa y ese cable aéreo se hace un empalme que sería la cometida y llega hasta tu medidor. ¿Ya? Más o menos el punto de entrega sería justamente ese empalme que estoy mencionando y el conductor es la cometida y la caja de toma o contador de energía es tu medidor. Yo he señalado o he representado este cuadrado, rectángulo en rojo, porque básicamente el día de hoy, o digamos que tiene que ver relacionado a su trabajo, está relacionado justamente a este entorno, a esta parte, que sería el alimentador y también se menciona alimentador secundario, ¿no? La parte de arriba B es alimentador y cuando se dice circuito derivado es alimentador secundario o alimentador derivado. En este caso el código lo está llamando circuito derivado. Aquí hay que hacer un detalle bien importante. Esto de acá, las diapositivas, de repente se las puedo pasar más tarde, no hay problema. Nosotros tenemos que el código, o siempre se ha mencionado, siempre he escuchado en la universidad, el más menos 5% en todos lados, ¿no? A nivel de todo. Ya, está bien. Justamente ahí, el primer ítem que yo he escrito dice: las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de entrega, ya saben que es un punto de entrega de energía, en todas las etapas y en todos los niveles de tensión es de más o menos 5%. O sea que la concesionaria cumple con la norma si en el punto de entrega tengo una tensión disminuida en 1%, 2%, 3%, hasta 5% con respecto a la tensión nominal. ¿Sí? Luego empieza la cometida, ¿no? Según la norma del Código Nacional de Electricidad, tenemos que tener como máximo una caída del 1%. O sea, lo que está allá, está señalado en color amarillo, el más o menos 5%, ese texto termina en donde dice punto de entrega. Lo que viene a continuación, o sea, son independientes por este caso. El texto habla del punto de entrega aguas arriba, y lo que está el gráfico se expresa por sí solo. Aquí tenemos la cometida, que como máximo una tolerancia de 1%, y también tenemos este rectángulo. El código te menciona que para alimentador tenemos 2,5%, y para alimentador derivado, circuito derivado, 2,5%. Pero como máximo, en estos dos tramos del circuito, tenemos una tolerancia de 4%. ¿Cómo se explica esto? Que 2,5 más 2,5 de 4. Sencillo, si tú dimensionas, y es como que normalmente se dimensiona, o el Excel que yo les he presentado está más o menos así, que si yo digo que va a existir un tope de 2,5% para el alimentador, mi tope del circuito derivado pues es 1,5%, para que sumen 4. Si yo defino, ¿no? Por conveniencia, porque de repente el tramo es bastante corto en el alimentador y el alimentador derivado es muy largo, entonces me queda definir que el 2,5% es mi tope para el circuito derivado y por ende 1,5% para el alimentador, de tal manera que siempre cumple con el 4%. ¿Sí? No debemos salir de estos límites. No, digamos, si ustedes leen el Código Nacional de Electricidad, no se deje entender tanto como esta gráfica. Y esta gráfica está en el manual de sustentación del Código Nacional de Electricidad, que es un libro de 900 y pico de páginas que te explica mucho más. Y vale la pena leerlo cuando tenemos alguna duda. Ok, y como un datito extra, que en la mañana conversando, presentando las diapositivas al ingeniero, me dice: oye, pero no necesariamente es 5%, ¿no? Existe, digamos, una tolerancia adicional, que es el ítem 2. Tratándose de redes secundarias en servicios calificados como urbanos-rurales y o rurales, ¿alguien ha llevado dimensionamiento rural? ¿Cómo se llama el curso? Electrificación rural. ¿Sí? De verdad que vale la pena. Al menos como yo lo tengo como en sílabus, nada más, yo no lo he llevado. En sílabus es un sílabus bastante enriquecedor. En ese caso, cuando estamos hablando de zonas que se ha determinado como rural o urbano o rural, la tolerancia es de más o menos 7,5%, aumento. O sea que siempre es más o menos 5%, no necesariamente, a veces puede ser un poquito más en rural. ¿En el empate qué? Sí, en el punto de entrega.
O sea, del punto de entrega aguas arriba es lo que se cumple. Justamente hasta el punto de entrega. Aquí se encontró la razón. Ah, perfecto. Ya. Bueno, y acá está la matemática, ¿no? Lo que, como ven, es una fórmula sencilla. Digamos, es una manera diferente, es una ley de Ohm mejor vestida, ¿no? Mejor presentada, es ley de Ohm nada más. Se podría demostrar si hubiéramos tiempo. ¿Sí? Es simplemente ley de Ohm para trazan un cable, aplican pis y la impedancia la desglosan en función de R, coseno, X, Z, ¿no? Y se puede demostrar esto. No hay que trabajar con fasores, es sencillo, simplemente una operación lineal. Bueno, acá tenemos varios parámetros. Delta de V es la caída de tensión, esto no lo he puesto, pero se entiende que es así. K es una constante. K toma el valor de 2 cuando es monofásico y raíz de 3 cuando es trifásico. Se entiende que es raíz de 3 cuando es trifásico, porque los trifásicos llevan raíz de 3, ¿no? Pero ¿por qué es 2 y no 1 en monofásico? Porque va a ir. Exacto. Porque cuando contabilizamos la caída de tensión es ida, la corriente hace el recorrido. Ya, bueno, por eso es 2. L es la longitud del conductor. Acá yo lo he expresado en kilómetros, pero ustedes pueden expresarla en la unidad que ustedes prefieran, simplemente colocando por 1000, entre 1000, por 100, entre 100, como ustedes pueden. Corriente nominal, esto es lo que estamos hablando, vamos a utilizar aquí las corrientes nominales. Si no tenemos corrientes nominales, tenemos potencias nominales, ¿no? Y en función de esa potencia nominal, nos dan podemos obtener la corriente nominal. Por ejemplo, tenemos una fábrica dedicada a la fabricación o a la elaboración de alimentos para pollos, ¿no? Y tiene muchos motores, tiene molinos, todos se alimentan con motores eléctricos. Tú vas con el cliente y el cliente te dice, yo no conozco, no he visto, pero yo quiero comprar este. ¿Qué es lo que le preguntas para tú obtener los datos para tu caída de tensión? Te menciona así cosas un poco vagas, pero ¿cuál es la pregunta importante sabiendo que esta es tu fórmula y tú tienes que reemplazar datos aquí? Su potencia. Su potencia, siempre la potencia, ¿no? La potencia y el motor es monofásico o trifásico, ¿no? Porque en función de eso también cambian los valores de corriente. Entonces, si tú tienes la potencia, el motor nominalmente es de 1,5 HP, tú automáticamente puedes obtener la corriente nominal, ¿no? Recuerda que es corriente nominal lo que vamos a aplicar acá. R es la resistencia por unidad de longitud. Ahí está la tablita, ¿no? Son los valores que vamos a sacar ahí en función al calibre del cable. Digamos que cuando tú entras al mundo laboral vas a escuchar muy poco, sobre todo en conversaciones con personas que también se dedican a lo mismo que tú, que te digan 10 AWG, 12 AWG, ¿no? 4 ceros AWG, por ejemplo. Más que todo es milímetros cuadrados. Si ustedes se acostumbran a utilizar milímetros cuadrados y si saben la conversión a AWG o los valores relacionados, mucho mejor, ¿no? Pero generalmente es lo que más he usado, los milímetros cuadrados. Justamente la tabla te lo presenta así, milímetros cuadrados. El más pequeñito, 2,5, y acá tenemos 300. Tienes que tener en cuenta porque, digamos que nosotros decimos que un cable de 35 milímetros cuadrados cumple, y el de 50 cumple, y el de 70 cumple, y todos los demás cumplen. Ya depende del criterio de tu enfoque técnico, pero también de tu enfoque económico, ¿no? Porque una vez que tú determines que a partir de este cable cumple, tú ya debes priorizar. De repente tú dices, justo como este cumple, pero me cumple la justa. Y tú sabes que esta empresa puede estar en crecimiento, y de aquí a unos 2 años va a haber un momento de carga, entonces tienes que darle un margen, ya no de repente elegir el de 35, sino el de 50. Para que al momento que haya un momento de carga, tú puedas suplir ese aumento. Ya depende bastante de tu criterio. Como estaba conversando con mis compañeros, es bastante criterio. Es bastante criterio y el criterio se forma en función en mi experiencia, el Código Nacional de Electricidad te lo expresa todo, te indica todo. Ahí está todo. Yo siento que ahí está todo. Si tú quieres profundizar más de dónde viene este valor de 2,5 o de 4%, ya te puedes ir a las normas técnicas. Pero en el Código Nacional de Electricidad, en este caso para baja tensión con utilización, ahí está todo. Bueno, acá tenemos, se debe elegir el recorrido con mayor longitud. Antes de llegar a esto, si yo expreso, por ejemplo, este 5% o este 7,5%
recuerden, y es algo importante, que ese porcentaje se calcula en función a la tensión nominal. O sea, si tú al final tienes 215, es 220 menos 215 entre 220. Siempre es la tensión nominal, siempre, para que los valores cumplan con ese más o menos 5%. Acá yo iba a colocar algo, pero mejor me paro un poco para poder indicar. Digamos que la topología que tenemos ahora esa es la topología. Nosotros tenemos, en función a la flecha, es el flujo de la potencia que va a seguir. Acá inicia, hace su recorrido, llega a este punto y se disipa P. No es que estoy perdiendo P, sino que tengo una carga que consume P. Acá tengo otra carga que consume P, otra igual P y al final otra igual P. Para nosotros definir la caída de tensión, tú puedes definir el camino, cualquier camino que te ocurra. Puede ser, digamos, este de aquí, de acá. Pero generalmente, ¿no? y cumple mejor, es el camino con mayor longitud. En este caso sería todo esto. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a definir puntos para ser organizados. Vamos a decir que este sería el punto número 1, que este punto número 1 me consume el valor de esta P, de esta P, de esta P, de esta P, de esta P. Si nosotros vamos desde el final hasta el inicio, aquí, digamos que estamos consumiendo P. En este, recuerden, en blanco, estamos consumiendo 3P, 3P. ¿No? Aquí, 4 y aquí, 5. ¿No? ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por este tramo es la corriente que proviene de todo. Es importante ser organizado. Era eso que quería poner, pero ya que no puedo editarlo, se lo he explicado. Listo. Y aquí tenemos el ejemplo. He tratado de ser lo más práctico posible para, digamos, complicarles un poco las cosas. He bajado la potencia de la luminaria y he bajado la cantidad de luminarias. La luminaria es de 400 watts. La cancha es una cancha pequeña. No he puesto las dimensiones de la cancha, pero se puede notar lo que no supera los 30 metros. Cada poste, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes, sostiene 2 luminarias y cada luminaria LED es de 400 watts. Acá está mi tablero eléctrico, es un tablero de alumbrado. Acá tenemos 5 metros y a partir de aquí yo empiezo ya a definir cosas con respecto a mi cálculo de caída. Antes de empezar con este ejemplo, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que les he mencionado? Ahora, ¿cómo hacemos para pasar el Excel? Correo. Correo Delegado pasa. Sí, ahí. Por correo. Por WhatsApp. Pero el tablero sí pone más largo, porque ahora 30 metros. Ahora lo cambio. Bueno, el Excel. Bueno, para complementar lo que dice Aine, el código nos obliga a colocar el cable en milímetros cuadrados, no en AW, salvo que haya cables que solamente estén especificados en AW o lo vendan solo en AW. Entonces, ustedes cuando hagan sus planos, siempre tiene que estar el cable en milímetros cuadrados, ¿correcto? El cable que está indicando él, que es el N2XOH, es un cable que lo paso vamos a ver, os lo pongo su delegado. Ya. Después luego pasa la luz. Entonces, el cable que ustedes tienen que usar, por ejemplo, para este caso, tendría que ser subterráneo. Se está diciendo la N. Y hay de dos tipos, NYA y N2XOH. ¿Por qué el N2XOH? Libre de halógenos. ¿Por qué libre de halógenos? O sea, si hiciéramos, miren, si nosotros hiciéramos, hace rato conversaba con sus compañeros y les decía, si hiciéramos acá esta de Bucket que está acostada en la jaula, por ejemplo acá solamente exterior, ¿no? Podríamos utilizar el NYA. Pero si este tablero estuviese al interior de un cuarto, y como el interior debemos utilizar libre de halógenos, sí debería ser N2XOH. Yo particularmente todo lo hago N2XOH. O sea, ya cumplo todo. Pero puede ser NYA. Hay proyectos que hemos colocado NYA, ¿no? Básicamente es eso. ¿O yo lo has hecho en No, no puede editar. Porque, o sea, esto es clásico, ¿ah? O sea, puede ser de que, por ejemplo, acá
En este ejemplo parecía eso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren iluminar esto, tenían que hacer este recorrido. ¿Y qué pasa si eso está, no sé, pues en 30 metros, a 40, qué sé yo? ¿Qué cable les saldrá? Esa era la idea de hacer este ejemplo, ¿no? Y lo complementando también lo que se habla ahí, para el dimensionamiento de cable nosotros tenemos dos cálculos, ¿no? Por corriente y por caída de Listo. Y ahí vamos. Ahora, necesito que todos tengan el Excel. Ah, sí. Ahora, buscar el Excel. Es un Excel bastante simple, ustedes lo pueden hacer más robusto y esta sería su base. Se supone que ustedes debían hacer su Excel, no sé por qué les está pasando. Gracias. Supone, ¿ya?